Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuánto cuesta mantener justamente esa fe en alto, aquella que nos levanta, como meditamos el miércoles anterior, nos levanta la actitud, y con esa fe que moviliza nuestra actitud hacia lo que Dios tiene, es posible día a día superar, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Pero qué fácil es flaquear en la fe. Y pensé en esto, cuando no tenemos fe, lamentablemente estamos inválidos. La Biblia es muy clara, el consejo del libro de Proverbios es tan específico para nuestra vida, y Él justamente está dándonos este consejo tan bíblico, tan práctico, porque en la vida de fe, en la vida de servicio al Señor, en nuestra vida de obediencia al Señor, no hay duda que nosotros vamos a fallar, fallamos en la fe, nos debilitamos, flaqueamos, y el enemigo aprovecha las oportunidades que nosotros vivimos en nuestra vida, justamente las crisis, los conflictos, las debilidades, aquellas cosas que nos rodean día a día, que tenemos que enfrentar, porque Él sabe que cuando nos toca el punto débil, cuando nosotros llegamos a dar el brazo a torcer con nuestra fe, es cuando Él gana terreno en nuestra vida. Entonces, lo importante es que nosotros podamos entender que en la gracia de Dios, en la cual Dios nos ha llamado, Él tiene diseñado día a día un camino de fe. Es como si Dios, cuando nos ve abrir los ojos, cuando nos levantamos a la mañana, Él ansiosamente desea que nosotros podamos ir en oración a Dios, tengamos esa cita con el Señor en nuestra mañana, nuestro desayuno, cuando apenas abrimos los ojos, y podamos entender que Él tiene día a día un plan diseñado para ese día. No hay nada más lindo que experimentar una vida cristiana día a día con el Señor. Me encantó una Biblia que una vez pude comprar y la usé mucho en el seminario, y era la Biblia de estudio Diario Vivir. Si alguno se la puede comprar, cómpresela. Es una Biblia de estudio que tiene un título bien grande, dice Diario Vivir. Y esta Biblia tiene muchas aclaraciones de cada versículo principal en esa hoja, en ese capítulo, en ese libro, que te ayuda realmente a entender cómo aplicar este versículo en tu diario vivir. En tu diario vivir. Y acá es hermoso entender que el Señor es un Dios que quiere ocuparse de nosotros todos los días en nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. No solamente cuando estamos involucrados en actividades espirituales con la iglesia, sino el Señor quiere que día a día podamos experimentar a un Señor real, a un Señor que quiere ser un papá, que quiere ser un amigo, que quiere darnos el mejor consejo para que día a día puedas tener buenos resultados. Puedas llegar a la noche, llegar a tu casa y decir: qué lindo día, qué paz que sentí, cómo he visto que Dios me ha guiado en este día. Qué claro es entender la voluntad de Dios. Qué hermoso es experimentar que el consejo de Dios se hace real en mi vida. Y déjeme decirle que la vida cristiana se trata verdaderamente de vivir cada día con el Señor, de reflejar la palabra del Señor en nuestra práctica y de impactar con nuestro diario vivir el Evangelio de Dios. Déjeme decirle contarle brevemente que el abuelo de Mariel, el abuelo David, que partió hace 2 semanas también, realmente era un hombre, sinceramente, ejemplo para toda la familia. Ejemplo para toda la familia. Un hombre, podríamos decir, de bien, un hombre que siempre estaba predispuesto, trabajador, bueno, siempre te extendía una mano. Podía realmente, sinceramente, podía dejar todo para ayudarte, no importa lo que estaba haciendo. Era una persona que de sus palabras brotaban esa sabiduría, sinceramente le digo. Pero ¿saben lo que más me impactó? Y reflexionaba en su despedida en el velorio. Es un hombre que donde iba impactaba, no era solamente en la familia. Si ustedes preguntan por don David en Carlos Pegazzini en Buenos Aires, es el hombre del pueblo,
Es el hombre que ayudó a todos, que siempre fue, y así como le digo, siempre fue la misma persona. Y déjeme decirle que muchas veces, no justifico, no era un fiel asistente de la iglesia. Él era de la iglesia bautista, congregaba en la iglesia bautista de Carlos Pegazzini, etcétera, etcétera. A raíz de su trabajo, que él era administrador de un parque muy grande allá en Buenos Aires, no podía siempre asistir, pero siempre estaba. Pero no era un fiel asistente. Es más, con mi esposa muchas veces nos preguntábamos eso. Y hasta llegamos a cuestionar muchas veces. No justifico, pero me di cuenta al despedir a don David que la vida cristiana no se trata de asistir regularmente a una iglesia. No se trata de estar fielmente, firmemente, habitando las cuatro paredes de una iglesia en todas las reuniones. Porque verdaderamente el ejemplo de ser un cristiano, ser un hijo de Dios y de impactar una vida de fe está afuera. Y el mayor impacto se nota afuera. Es tremendo esto. Y me ha dejado una gran lección, porque muchas veces nosotros hacemos el papel de estar de buena manera, de buena cara enfrente de todos nuestros hermanos, pero ¿qué pasa con nuestra vida afuera? ¿Cuál es el impacto de nuestra fe? ¿Cuán trascendental es el ejemplo que yo estoy viviendo día a día en mi diario vivir? Y déjeme decirle que eso y todo ese impacto de poder vivir esa manera, es obedeciendo, es tomando la palabra de Dios en la vida práctica, en nuestra vida. Y que realmente aquellos que nos están viendo puedan ver que hay algo que está pasando en tu vida, porque estás confiando, fiándote de Jehová con todo tu corazón. Y las personas pueden ver que el Señor es aquel que está llevando a cabo los planes en tu vida. No importa lo que estás haciendo, en tu casa, en tu trabajo, en los proyectos de tu trabajo, en todo sentido, en lo que haces, en lo que compras, en lo que no compras, etcétera, etcétera. Todo lo que estás haciendo es algo que Dios te está guiando día a día a través de su presencia, de su persona. Porque dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Entonces, si confiamos plenamente en Dios, y puede que dudemos del camino inclusive en el cual transitamos, pero no hay mayor seguridad en nuestras vidas de que yo estoy diciéndole, Señor, confío, te entrego, te delego mi vida. Cómo necesitamos que el Señor nos aliente, porque lo que produce la amargura, lo que produce la presión, lo que produce la crisis es no ver un futuro, no ver esperanza en nuestra vida, ver cómo todo se cae y como que nada se va a dar en nosotros. Y ahora, ¿de dónde nos agarramos para ajustarnos y para poder encarar toda esta situación? Y la esperanza se desploma en nuestro corazón. No se olviden que en la vida todo se trata de la actitud que yo tengo y de qué proyecto en mi vida. No se olviden que el principio de la acción comienza en el pensamiento. No se olviden, como vimos el miércoles, que nuestra actitud es la que levanta nuestra altitud de vida. Nuestra actitud levanta nuestra altitud de vida. Y una de las cosas interesantes que estuve leyendo en esta semana, y acá es muy importante entender esto, y hay una frase que dice, la vida, preste atención, la vida es un 10% de lo que me pasa, y el 90% de la actitud que tengo contra ello. ¿Se entiende? La vida de lo que pueda pasar es un 10% de lo que me pasa, pero lo que suceda mañana o pasado dependerá de la actitud y de cómo reacciono ante ello. Porque si nosotros pudiésemos vivir 100 días anticipados, sería más fácil.
Pero Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. Cada día tenemos que emprenderlo. No podemos superar uno y saltear el otro. No podemos saltear una semana. Cada día tenemos que emprender y vivir cada día de una buena manera. Y tenemos que realmente decidir eso por nuestro propio bien. Porque nos vamos desgastando, y como anoche escuchamos en la reunión de matrimonio, si hay algo que no podemos recuperar es el tiempo. Estamos entregando nuestra vida al tiempo y no lo vamos a poder retroceder. Entonces, todo dependerá cómo vivamos cada día, cómo actuamos cada día, qué actitud tenemos y qué resolvemos con lo que tenemos que enfrentar cada día. Pero tenemos que confiar plenamente en lo que el Señor tiene, porque Él tiene planes de bien. Mire, no trate de descubrir usted lo que tiene que hacer. Más allá de que cada uno de nosotros inclusive decidimos y pensamos, pero de acuerdo a lo que el Señor tiene que hacer en nosotros. La acción es nuestra, pero el plan lo tiene que realizar el Señor cada día. El Señor nos tiene que descifrar esos códigos. Pero muchas veces nosotros actuamos como los súper inteligentes, los superhéroes, que creemos que tenemos mejores planes que el Señor, creemos que tenemos mejores fórmulas que el Señor, creemos que nuestra experiencia nos respalda, creemos que podemos resolver todo solo, y lamentablemente, sin darnos cuenta, fracasamos en lo más importante, que es los planes que Dios tiene en nuestra vida. Entonces el Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. Entonces, son nuestros temores, es nuestra incredulidad, son nuestras inseguridades las que nos llevan a desviarnos de esta promesa del Señor. Son nuestros temores, son nuestras inseguridades, es nuestra incredulidad, es nuestro orgullo, es nuestro yo que nos pone delante de lo que Dios tiene que hacer para cada uno de nosotros. Por eso es que el versículo 5 del libro de Proverbios dice, fíate en Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué dice? Confía en el Señor con todo tu corazón. No le guardes un rincón, no le guardes la mitad de tu corazón al Señor. Confía de todo corazón. No tengas miedo, no tengas vergüenza, no te intimides delante del Señor. Confía de todo corazón al Señor. Porque cuando confiamos de todo corazón, entonces no hay una pizca de imprudencia en nuestra vida. No hay una pizca de inseguridad en nuestra vida. No hay nada que nos pueda llevar justamente a equivocarnos en el Señor. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, cuando falla nuestra fe, es cuando lamentablemente caemos en nuestra propia confianza en la vida. En el versículo 6 leímos al principio, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos reconocerle al Señor con todo nuestro corazón. Reconocerle a Dios no solamente que existe, no solamente reconocer que Él existe, sino que admitimos que Él es el dueño de nuestra vida, que Él es el Señor de nuestra vida, que Él tiene autoridad en nuestra vida. En otras palabras y más simple, el camino correcto para vivir en la fe siempre será la obediencia a Dios. Siempre será tomar el manual del Señor para poder entender lo que Él tiene. En el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Busca la opinión del Señor, busca el consejo del Señor. Medita en lo que Dios tiene para tu vida. No hagas algo y más aquellas cosas que son de fuerte impacto en nuestra vida. No hagas cambios, no pongas ni saques cosas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, que van a impactar y que justamente van a lamentablemente dar un impacto positivo o negativo en tu vida. No es lo mismo comprar un kilo de carne que, por ejemplo, no sé,
cambiar el auto, por ejemplo. Hay cosas que son de más fuerte impacto en nuestra vida. En nuestro hogar hay cosas que nosotros tenemos que hacer. No es lo mismo decidir, por ejemplo, que la pieza esté ordenada o darle una instrucción a nuestros hijos que ya está bien desequilibrada en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que hacer porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos en nuestra vida. No nos olvidemos que el camino correcto en nuestra vida siempre va a ser la palabra del Señor, y no seamos sabios en nuestra propia prudencia. No olvidemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú quieres ser inteligente, si realmente quieres tomar buenas decisiones, si realmente quieres ser un buen consejero, no hay nada más impactante que hayas experimentado la palabra de Dios y puedas compartir ese mismo consejo de experiencia en tu casa o en donde estés. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y algo interesante que podemos ver en este pasaje también de Proverbios 3, 5, 8. Dice al final: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero después de tomar decisiones incorrectas y de meterse en un callejón sin salida, no sé si le ha pasado que después de andar en su propia voluntad y tratar de resolver las cosas solo, yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando falló su fe, se debilitó, flaqueó, empieza a doler todo. Duele el corazón, duele el alma, duelen las emociones, hasta llega a doler el cuerpo. Nos debilitamos de tal manera que debemos prestar atención a estas cosas, a estas reacciones en nuestra vida. La Biblia dice: teme al Señor, apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo. ¿Cuántos de nosotros no hay momento más lindo que experimentar después de una falla, de un error, reconocer, ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, me equivoqué, perdóname? Qué lindo es experimentar esa descarga del Señor, esa lluvia de refrigerio en nuestra vida. El Señor se lleva toda la carga, todo el dolor, todo eso pesado que hay en nuestra vida. Pero todo eso viene porque justamente reconocemos que es el Señor el que tiene mejores planes que nosotros. Es Dios quien tiene mejores ideas que nuestra vida. Ahora, ¿por qué es que fallamos tanto en la vida de fe? ¿Por qué flaquea nuestra fe? Y quiero invitarles a buscar el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 8. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Usted quiere saber qué pasa cuando nuestra fe falla? Anótese este pasaje, márqueselo bien, doble esa hojita ahí y léanlo en la semana. ¿Usted quiere ver qué sucede en nuestra vida cuando caemos de la fe, cuando fallamos en la fe, cuando nos debilitamos en la fe? Lamentablemente es cuando empezamos a deambular en la vida. Y vuelvo al principio: cuando no tenemos fe, cuando no hay fe en nuestro corazón, cuando no trabajamos la fe, cuando nosotros nos debilitamos en nuestra fe, estamos caídos en el piso como un paralítico. Estamos caídos en el piso, no podemos caminar. En realidad físicamente podemos caminar.
en realidad en el diario vivir nosotros seguimos adelante, ¿no es cierto? En nuestro diario vivir nosotros seguimos haciendo lo mismo, seguimos trabajando, seguimos entrando y saliendo de casa, tenemos un montón de responsabilidades, venimos a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero cuando la fe falló en nuestra vida, es como dice la Biblia acá, somos como esa ola que va y que viene, que va y que viene, que vaga por el mar y no sabe dónde va, no sabe dónde comienza ni sabe dónde termina. Es como cuando nosotros estamos caminando como ebrios. La Biblia dice en otro pasaje en el libro de Primera de Pedro, sean sobrios y velen y oren. Estaba leyendo este pasaje en este día. Sean sobrios. Y justamente lo contrario de ser sobrios es estar ebrio en la vida. Y creo que todos entendemos lo que significa estar ebrio. Es deambular, es caminar, es no poder entablar un paso con el otro, es estar cayéndose, golpeándose, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos recuerda que debemos ser sobrios, que debemos velar, que debemos cuidar nuestra fe, porque el enemigo nos quiere poner el temor, la duda, la inseguridad, la amargura, etcétera, etcétera en nuestra vida. Y es cuando justamente Él nos da ese cachetazo, caemos de la fe y lo más rápido que hacemos es bajar los ojos de la fe, de lo que el Señor tiene, de los planes de Dios. Y es donde caemos en el razonamiento en nuestra vida. Y día a día caemos en nuestra propia opinión, como dice la Biblia. Entonces, si a alguno de nosotros le falta fe, pídala al Señor. Si a alguno le falta sabiduría, pídala al Señor. Pero no dude, porque el que duda es semejante al mar que es movido, a una ola de mar que es movido de acá para allá. Y preste atención lo que dice la segunda parte. Y no piense. A ver, vamos a buscar para que usted lo lea en la Biblia juntos, ¿sí? Dice versículo 7, por favor, acompáñeme. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Se entiende? Entonces, si usted duda, si usted no tiene fe, usted puede pedir y hablar con Dios como un loro, pero no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque el Señor necesita que pidamos con fe, que tengamos fe, que confiemos en el Señor, que depositemos toda nuestra vida en Él, porque es entonces en donde Él ve que nosotros estamos prendidos de Él. ¿Por qué dudamos y por qué falla nuestra fe? Primeramente, rápidamente quiero darle unos puntos, consejos, que dice, por circunstancias que contradicen nuestro razonamiento humano, justamente. ¿Cuántos de nosotros razonamos? Razonamos por un montón de cosas. Hay un hilo tan finito en actuar en fe y actuar con la razón. Hay día a día decisiones que nosotros tomamos que nos olvidamos automáticamente de consultarle al Señor. Directamente ni está en nuestro pensamiento consultarle al Señor. Por ejemplo, nosotros podríamos dudar hasta de si tengo que dar o no el diezmo o las ofrendas al Señor. No se trata de una cuestión de razonar, se trata de una cuestión de obedecer y de confiar al Señor. Tal vez nosotros depositamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos y ya razonamos y pensamos, no me va a alcanzar. Pero no se trata de razonar, se trata de que el Señor nos da, se trata de que el Señor nos provee, se trata de que el Señor nos sostiene, se trata de que el Señor es el proveedor de todas las cosas. Y no nos olvidemos que cuando nosotros más damos al Señor, Él nos dará. Porque de acuerdo con la medida que nosotros damos, el Señor nos dará. Pero si tan solo nosotros pensamos en este ejemplo o un montón de otras cosas, ¿cuántas veces nosotros razonamos antes de decidir y actuamos con nuestro razonamiento? En segundo lugar, ¿por qué dudamos? Porque justamente nuestras emociones, nuestros sentimientos se mezclan con la fe. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado esta frase:
yo siento que, me parece que, y ahí entramos a mezclar un montón de palabras, el Señor me dijo, y tantas cosas que se escuchan mezclados en sentimientos, en emociones y fe en el Señor. Mire, déjeme decirle que cuando el Señor nos dice algo, no hay duda que el Señor es aquel que nos está hablando, y es la fe, es el Espíritu que nos trae convicción. Pero cuando usted pronuncia muchas veces, siento que, trate de aclarar qué es eso, si es el Señor o son sus sentimientos. No trate de negociar con sus sentimientos, trate de buscar en oración y clarificar en el Señor, porque si usted trata de guiarse por sus sentimientos y emociones, cuán engañoso es el corazón del hombre. Necesitamos la fe en nuestra vida. Muchas veces dudamos por no sentir a Dios. Y aquí muchos de nosotros entramos en estas crisis. ¿Dónde está Dios? Oro y no lo siento. Oro y no lo escucho. Oro y no me responde. Etcétera, etcétera. ¿Será que el Señor está conmigo o no está conmigo? Pero se trata de confiar en la promesa de Dios. El Señor dijo que estará con nosotros todos los días. Él quiere que nosotros podamos experimentarlo en el Espíritu, no en lo que nosotros podamos imaginarnos. No se trata de verle o no verle, se trata de ser claro en nuestro corazón de lo que Él puede hacer. Muchas veces nos olvidamos que Dios ha prometido. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace las cosas para ayudarnos, para bien y para los que le aman, a los que son llamados conforme a su propósito. Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En tercer lugar, muchas veces dudamos porque buscamos consejos. Buscamos demasiados consejos en nuestra vida. Mire, el Señor tiene la última palabra. Analice cuántas veces usted ha buscado consejo. Cuántas veces usted ha hecho algo por el consejo del otro. No está mal, es bueno pedir consejos, es lindo pedir 3 veces el mismo consejo, es bueno pedir a diferentes personas el mismo consejo para ver qué opina uno y otro, pero no se quede con el consejo del hombre, porque tal vez aquel que le dijo algo está más necesitado que usted. Y permítame decirle que si la otra persona no experimentó lo que usted está pasando, es muy difícil dar un consejo con claridad, con autoridad, ¿se entiende? Nadie puede decir aquello que no vivió. No le podemos dar pan a alguien si yo estoy hambriento. Por eso lo mejor es buscar consejo en el Señor. Y no nos olvidemos que la ley de Dios y la última palabra en tu vida y en todo lo que querés hacer trascendental, la última palabra la tiene que tener el Señor en tu vida. Si Él realmente es el Señor, si Él es el dueño, si confías en Él, Él tiene que tener la última palabra en todo. Y en último lugar, ¿por qué muchas veces dudamos? Y ya lo he mencionado, porque dejamos llevarnos por las acusaciones del enemigo. Nos dejamos llevar por las acusaciones del enemigo. Sean sobrios y velen, dice 1 de Pedro 5, 8 y 9. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios es tener claridad de lo que vamos a hacer. Ser sobrios es estar cuidando aquello que se nos ha entregado. Nosotros, por ejemplo, cuidamos nuestra familia, cuidamos la casa, cuidamos el trabajo, cuidamos todas aquellas cosas que están en nuestras responsabilidades. Eso es velar, es estar sobrios de aquello que se nos ha responsabilizado. Entonces, tenés que velar y ser sobrio por tu propia vida, primeramente. Tenés que ser sobrio por tu propia vida. Está bien que cuidemos todo, pero muchas veces estamos demasiado atentos por todo lo demás, pero menos por nuestra propia vida. Tenemos que estar bien sobrios, porque si no, vamos a caer en
esa embriaguez de la vida y vamos a tambalear y vamos a tomar malas decisiones. Por eso es que el libro de Pedro dice, sean sobrios. No nos está obligando, simplemente nos está diciendo, tomen este consejo y estén meditando, orando, velando en su vida, porque déjeme decirle, si usted no se dio cuenta, hay un enemigo que nos quiere atacar. Hay un enemigo. Y si la Biblia nos da este consejo, es porque tenemos que cuidarnos, es porque tenemos que estar velando, es porque Él justamente quiere hacernos flaquear de la fe en el Señor, porque Él sabe que si fallamos en la fe, caemos del camino del Señor. Es tan importante ser sobrios y velar, porque cuando Él logró ese objetivo de quitar nuestros ojos de confiar en el Señor, es ahí en donde Él logra desviarnos de su voluntad. Entonces no debemos descuidarnos, sino mantenernos vigilantes, despiertos, de manera que no nos sorprendan las pruebas y las dificultades que vengan en la vida. Por eso es que leímos en Santiago capítulo 1, que dice que nosotros estemos en realidad alegres cuando enfrentamos pruebas, diversas pruebas, porque entendamos, la prueba produce fe, la fe produce constancia, perseverancia, y es ahí en donde nosotros crecemos y maduramos con el Señor. Tenemos que estar atentos y preparados para cuando venga la prueba y para cuando vengan las circunstancias en la vida, pero solamente nos daremos cuenta cuando estamos siendo cuidadosos, cuando estamos advertidos, y déjeme decirle que estamos advertidos por la palabra de Dios. Estamos advertidos. El que más lucha tiene, más victorioso es. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed